Doctor Juan Daniel, ¿por qué la tasa de trabajo infantil nacional es mayor a la de las 13 áreas y zonas metropolitanas? Esa es una muy buena pregunta y en este caso debemos recordar que podemos llegar a su contextualización cuando nosotros vamos a las áreas de actividad económica en donde vemos el trabajo infantil. Efectivamente, cuando nosotros queremos hablar de esos casi 508.000 niños entre 5 y 17 años que efectivamente estuvieron trabajando, pues vemos que aproximadamente 231.000 lo hicieron en actividades agropecuarias y una mayor parte de ellos sin ninguna remuneración. Eso significa, Juan Pablo, que buena parte del trabajo infantil pues se encuentra concentrado, en este caso en particular, en la zona rural del país. Por eso es que vemos que si la tasa de trabajo infantil de efectivamente trabajo sin incluir oficios del hogar, que es del 4,8% de los niños y niñas y jóvenes de 5 a 17 años en el total nacional. Cuando vamos a la zona rural encontramos una tasa de trabajo infantil de 11 puntos porcentuales por niños entre 5 y 17 años. Esa es como la principal explicación para poder decir que buena parte de los niños y niñas que trabajan en el país lo hacen en actividades agropecuarias y por consiguiente residen en la zona rural del país. ¿Por qué mientras en Colombia baja levemente el trabajo infantil, en Ibagué subió? Claro que sí. En ese punto, Juan Pablo, cuando nosotros vemos esa ligera reducción en el total nacional, pues en primer lugar, nosotros debemos recordar que el volumen de niños y niñas que trabajaron entre 5 y 17 años, pues se redujo, pasando de 517.000 en el total nacional a 508.000 aproximadamente en ese mismo referente entre 2020 y 2021. Pero eso también viene acompañado, Juan Pablo, de un incremento del volumen de población entre 5 y 17 años en el país entre 2020 y 2021, precisamente porque la migración venezolana ha incorporado un bono demográfico, llamémoslo así, o ha incorporado una población joven, una población menor de 18 años dentro de la estructura demográfica del país que lleva a que nosotros observemos ese crecimiento. Cuando nosotros queremos entrar a analizar efectivamente lo que sucede en particular con Ibagué, pues estamos viendo que en el caso de Ibagué hay una reducción de esta población de 5 a 17 años, que es un elemento importante a tener en cuenta, además de ver que en el caso particular del volumen de niños que trabajan, pues estamos pasando en 2020 de 1.208 niños aproximadamente o niñas entre 5 y 17 años que estaban trabajando, a ver 2.771 niños y niñas y jóvenes trabajando en la ciudad de Ibagué. Y es importante resaltar que esto se compensa con una menor cantidad de niños y niñas dedicadas a oficios del hogar, mientras en Ibagué nosotros estábamos viendo que en el año del confinamiento teníamos casi 6.100 niños o niñas dedicados a oficios del hogar por condiciones del confinamiento. En el año 2021 solo estamos viendo aproximadamente 2.300. Entonces, lo que vemos en particular en Ibagué es, en primer lugar, un incremento de la cantidad de niños y niñas trabajando, en donde recordemos que cuando nosotros indagamos las razones para trabajar, Juan Pablo, pues vemos que dentro del total nacional y por consiguiente concentrado en las 13 principales ciudades del país, de las cuales forma parte Ibagué, vemos que una de las razones más importantes para que los niños o niñas trabajen es porque tienen que implementar las fuentes de ingreso que se generan en el hogar, seguramente como consecuencia de la pérdida de empleo del jefe de hogar o cualquier otro tipo de circunstancias asociados con el choque económico que generó la pandemia, en donde reconocemos que en Ibagué, pues como lo podemos recordar a partir de seguimiento de cifras de 2021, pues tuvimos un impacto significativo a pesar de la recuperación de empleo a lo largo de los últimos meses del año 2021.